Ahora entiendo todas estas cosas que me pasaron. Ahora entiendo por qué de pequeño me pasó lo que os conté en la charla anterior. Ahora entiendo por qué estuve expuesto desde tan joven. Ahora entiendo por qué tantos años batallé. Para empezar a caminar diferente y para empezar a dar ese paso de vencer, es necesario tener un apoyo. Es necesario encontrar a alguien, una persona, un grupo de personas que tú puedas abrirte, y por eso esto de ser vulnerable, hasta que no me abrí, no lo conté. Yo siempre me sentí un impostor, un falso, un doble vida, un doble cara. La oración está muy bien, sabemos que tiene poder, ¿no? Sí. Es importante que lo hagamos todos los días, pero hay cosas que necesitamos trabajar con pasos concretos, ¿no? Claro. Con acciones específicas, ¿no? Claro. Y con un seguimiento para Eso es. poder ver el crecimiento, ¿no? Claro. Y esto es un error que cometemos todos los cristianos que batallamos con el porno, y es cuando estás soltero piensas, cuando tenga novia cristiana, no voy a caer. Como me voy a casar, cuando me case, no voy a caer. Bienvenidos al podcast de Placer Puro. Para nosotros es un tremendo privilegio poder estar aquí un nuevo miércoles junto a todos ustedes. Bienvenidos. Hoy continuaremos la segunda parte del episodio del testimonio de Juli. El primero fue brutal. Yo sinceramente me quedé realmente sorprendido con todo lo que pudimos hablar, lo que pudimos comentar, lo que Julián nos comentó. Y hoy estaremos en esta segunda parte. En esta segunda parte estamos muy, muy emocionados. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bien, con ganas de abordar esta segunda parte. La segunda parte es mejor, ¿no? Porque la segunda pregunta donde lo dejaste era sobre el encuentro definitivo, digamos, con Jesús. Y estoy con muchas ganas de compartirlo, de conversar. Creo que esa parte también puede ayudar a mucha gente. Así que, Amigo, ¿qué te pareció a ti la primera parte? Hombre, bueno, yo la verdad es que quedé muy sorprendido, inspirado, la verdad, porque me identifiqué muchísimo con tu historia, ¿no? Eso me lleva a pensar, ¿no? De que realmente muchas personas pueden identificarse, ¿no? claro, Con la historia de otras personas claro. y cuán liberador es eso. Así que bueno, yo personalmente estoy muy expectante por saber qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo, ¿no? En este proceso, porque Sí, creo que es una de las partes más importantes, ¿no? Que las personas se den cuenta y sepan que hay esperanza y sobre Así es. todo que el poder de Dios puede, ¿no? Transformar nuestras vidas independientemente del lugar en el que nos encontremos, ¿no? sí, Porque cuando estamos sumergidos en este mundo pensamos que estamos en un lodo y que no podemos salir, Así pero es. claro que podemos salir. Así es. así es. Brother. Y la pregunta de esta segunda parte, bueno, las preguntas, mejor dicho, van a ser las siguientes. ¿Cómo ha sido el camino hacia la libertad? Como bien nos adelantaba Dixon. Y la segunda pregunta, ¿cómo ha tratado el Espíritu Santo contigo? Vale, muy bien. Bueno, como os comenté cuando narraba mi historia, siempre fui consciente de que la pornografía era un problema. Siempre fui consciente de esto porque gracias a Dios le conocí desde muy pequeño. Ok. Tuve un encuentro muy fuerte con Cristo. Voy a contar muy rápido ese testimonio de cómo llego a los pies de Cristo, pero yo era un niño, un bebé, Ok. tenía 3 4 años, y yo tenía una enfermedad. Yo era asmático crónico. Y yo cada fin de semana me tenían que ingresar en el hospital a ponerme oxígeno. No fallaba. Llegaba el viernes y teníamos que ir al hospital. No sé si era que me agitaba mucho en la semana y como que ya el viernes explotaba. Mis pulmones no daban. Ese era el tema, ¿no? Mis pulmones no daban. Yo, por ejemplo, si corría un poco, me agitaba. Tenía que sentarme y estar un buen tiempo quieto y respirando suave porque si no, me agitaba. Era un Ok. problema tremendo. No podía tomar helados, no podía llover, o si salía de noche, era un problema. Me Claro. cogía lo que llamamos en Colombia el sereno, El sereno. se llama así allí, no sé, Bueno, es ese verdad. refresque que da, ¿no? Ese frío, ¿no? Aquí también No sí. salgas porque el sereno te hace daño. Y no salga porque el sereno. Entonces, mamá! entonces no podía, ¿no? Yo no podía tener una vida normal. Mi madre llega a los pies de Cristo, empieza a asistir a una iglesia. Mi padre aún no se congregaba, solo mi madre iba. Y hubo una campaña evangelística en el estadio del Medellín y del Nacional, el Atanasio Girardot.
sigue alguien de Colombia, principal estadio de Medellín de fútbol. Y Ujú. una campaña ahí evangelística y bueno, todo se predicó, y un momento de administración y de orar por los enfermos. Y entonces se oró por enfermedades concretas y se mencionaba la enfermedad y la gente oraba, les imponían las manos. Y entonces yo, algo que me marcó y me marcó para toda la vida, y es que estaba lloviendo, encima llovía, y si llovía en principio a mí me iba a hacer Claro, puede mal. ser daño. Son las cosas, ¿eh? Y mi madre, ya estábamos en la cancha, estábamos en medio de la cancha, césped. Entonces mencionaron el asma. Y me dice mi madre, vamos, para que oren por ti y te pongan la mano. Estamos a unos 50 metros. Dice, vamos, ¿tú crees que puede ser sano? Me dijo mi madre, o sea, no con esas palabras, pero me dijo, ¿tú crees? Y yo le dije, sí, yo creo. Y yo me acuerdo que yo tenía 4 años, pero yo le dije, sí, yo creo. Yo creía que iba a ser sano ese día. Y efectivamente oraron por mí y fui sano. Ah, Y nunca más tuve un problema qué guay. de los Tío. pulmones. O sea, un milagro instantáneo. Un milagro que Dios hizo y eso nadie lo puede explicar. Nadie te Ya. puede... Esa experiencia que tú comentabas el otro día de que te caíste para atrás, o sea, son cosas que nadie puede explicar. Lo sobrenatural, ¿no? Es algo que nadie... Y esto es algo que nadie te lo puede quitar. O sea, si Eso es. alguien te dice, ¿no? De por qué crees en Dios, ¿sabes? O sea, esas son experiencias que son únicas y que se Eso te es. quedan grabadas en el Eso corazón, en es. la mente. Total. Wow. Creo que las experiencias con Dios no tienes que experimentarlo. Eso es. No hay más. No Eso te lo es. puedo contar y no te puedo convencer con mis experiencias porque no va a pasar. O sea, No, Ya. hasta que no. tú no experimentes Sí, realmente hasta que algo, tú no conozcas al Señor. no, es imposible. Entonces, claro, en ese contexto, ¿no? Sí. Yo inicio ya mi caminar con él. Ok. Y toda la vida estuve dándome en la iglesia. Entonces, cuando caigo en esas experiencias prematuras a nivel sexual, algo dentro de mí me decía, Claro. pero no tenía esa confianza como dije, no. Y luego pasa lo mismo ya cuando tengo esos contactos con el porno. Ujú. Los contextos de iglesias en las que estuve, que os comenté ese cambio que hubo en esa iglesia, que ya era líder de alabanza y demás, y eran contextos de iglesia donde importaban las apariencias y donde tú no te sentías Ujú. seguro para... Y tampoco se hablaban de eso. Ok. Ya. Entonces, no ayudó el contexto y en casa tampoco hubieron charlas. No ayudaba el contexto. Oye, voy a irme, voy a contar este problema. ¿Por qué digo de contar el problema? Porque de cara a la pregunta, creo que una de las cosas más importantes es, o así lo estoy viviendo y lo he vivido, es para empezar a caminar diferente y para empezar a eh, dar ese paso de vencer, es necesario tener un apoyo. Yo lo siento Claro. así. Es necesario encontrar a alguien, una persona, un grupo de personas que tú puedas abrirte y por eso esto de ser vulnerable, Sí. abrirte y contarlo y eso realmente es necesario. Que si no, yo hasta que no me abrí, no lo conté, no... Claro. Yo siempre me sentí un impostor, un falso, un Claro. doble vida, un doble cara. Sí, yo aparentaba, yo solo se lo contesto a mi pastor, el que tenía. Sí, él me fortalecía, pero no me supo orientar a, mira, vamos a trabajar juntos y vamos a que Ok. tú hacer un seguimiento. No, él tenía otra táctica, no digo que se equivocara, no, él tenía otra estrategia que era, Claro. mira, tú sigues relacionándote más con el Señor y verás cómo vas a ir dejando esto. Eh, Perdón que te corte, pero qué importante es eso, ¿no? O sea, porque muchos cristianos caemos en la trampa, ¿no? De la oración está muy bien, sabemos que tiene poder, ¿no? sí, Es importante que lo hagamos todos los días, pero hay cosas que necesitamos trabajar con pasos concretos, ¿no? claro, Con acciones específicas, ¿no? claro, Y con un seguimiento para eso es. poder ver el crecimiento, ¿no? Claro. Entonces, caemos en la trampa, ¿no? De simplemente, venga, vamos a hablar por esto y ya está, ¿no? Olvidarlo. Pues Eso no, es. no, Sí. es necesario. Sí, es súper importante. Yo creo que esto me gustaría que en algún momento podamos hablar de pasos Sí, Sí, o claro. consejos de cómo poder quizás ser más vulnerable. Mm, Cómo abrir tu corazón a otra persona para que te pueda exacto, ayudar a ser sí. libre del porno.
¿no? Yo creo que Aún. sería buenísimo. Sí. Así Bueno, que, bueno, continuamos con la pregunta, ¿no? Bueno, sí. Sigue. nada, entonces, eso es un poco el contexto, ¿no? Mm. Y ahora voy a por qué menciono lo importante de abrir. Sí. Ok. La cosa es que, bueno, pasó todo lo que os conté de la pandemia. Mm. Conocí a la que iba a ser mi esposa. Ok. Lo que os comentaba, me frustró mucho el hecho de estar con ella Recaer. y las recaídas. Mm. Luego ya hubo un periodo de, como nos íbamos a casar, había un enfoque de la boda. Y cuando estás en esos preparativos de la boda, tú vives por y para la boda, prácticamente. Al menos a mí me pasó así. Ok. Yo trabajaba y luego la boda. Y en todo ese tiempo yo no caí en el poco. Luego nos casamos, todo fantástico. Y lo que más me derrumbó y me derribó fue, después de estar casado, yo eso no me lo esperaba. Eso fue un golpe para mí de, ¿En serio? Ajá. wow. Claro. Yo, esto es un error que cometemos todos los cristianos que batallamos con el porno y es pensar, cuando estás soltero piensas, Ya. cuando tenga novia cristiana, Ya. no voy a caer. O caes. Luego dices, bueno, como me voy a casar, cuando me case, no voy a caer. Qué importante. Qué bueno. Y qué importante, y claro, entonces, qué importante, lo comentabas, ¿no? El otro día, de llegar al matrimonio habiendo Conquistado tus conquistado, cosas. eso es. Ajá, sí. Y dije, wow, qué importante hubiera sido para mí haberlo hecho así. Pero bueno, no fue el caso, ¿no? Entonces, Ujú. me frustró tanto. Y dentro de esa frustración, lo que sucedió es que hubo un cambio también de temporada para mí, porque después de estar muchos años en la iglesia en la que estaba, hubo un cambio. Pasé a congregarme en la donde os conocí, que es en CCE, ¿no? Por cosas que no vienen Ok. al cuento, pero hubo ese cambio. Entonces, un cambio que yo pensaba, bueno, viene a cuento una pequeña parte y es que hubo una experiencia muy fea para mi esposa digamos, y mi esposa no tiene tantos años en el Evangelio como yo, y entonces ella no se sentía cómoda. Y una situación un poco insalvable para en ese entonces, como estaba ella empezando a conociendo más al Señor. Entonces decidimos, oye, tú puedas seguir conociendo a Dios, voy a dar un paso al lado y vamos a congregarnos en otro lugar. Y entonces llegamos a ese. Ok. Y yo, en todo ese tiempo, yo pensaba, bueno, nosotros estamos haciendo este cambio por mi esposa. Ujú. Luego me di cuenta que sí, ese cambio ha ayudado mucho a mi esposa, pero ese cambio me ayudó inmensamente a mí. Porque llegué a una casa y yo esto no lo entendía. Yo cuando llego a CCE, en CCE se insiste mucho en abrirte, en ser vulnerable, en crear esos ambientes propicios para que tú puedas abrirte con la otra persona. Ujú. Yo pensaba dentro de mí, ¿por qué fuerzan esto? Yo decía, lo fuerzan, quieren que te abra. Porque realmente yo venía de esa cultura de Claro. iglesia de tus cosas, como Claro. mucho cuéntale al pastor, porque bueno, el pastor sí, estar aquí contando a otro, porque luego te va a ver que si el chisme, no sé qué. Tenía esa percepción, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y es normal, o sea, llegas a una casa, tú no conoces a nadie, tú no vas a ir a. Claro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un evento que es para mí el catalizador que me permitió abrirme, Ujú. que fue un encuentro de hombres Un que retiro, tuvimos, sí. el retiro que tuvimos. Y en ese retiro hubo un mensaje que todos lo recordaremos, yo creo, a mí me marcó muchísimo ese mensaje, que lo bautizamos como el mensaje de la botella. Mm, claro. Que Sí. la analogía, ¿no? Era que la botella nos dijeron, llénala de tierra, ¿no? Ujú. Y entonces la botella estaba llena de tierra y suciedad. Todo lo que. Todas las cosas que tú traes ahí, tu mochila de tus errores, tus problemas, tu falta de perdón o con lo que tú estés batallando, o sea, ponle el nombre que quieras. Ujú. Vale, entonces échale agua a esa botella. Pues obviamente el agua está sucia y rebosa la suciedad porque esto está lleno de tierra, ¿no? Y esto, el mensaje era la parábola que Jesús a sus discípulos del vino nuevo y los odres viejos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué es importante que los odres sean nuevos? Ujú. ¿Por qué es importante nosotros
eh, poder hacer ese ejercicio con el Señor de rendirnos a Él, de que tome control de nuestras vidas, entregarle todo eso, estar limpios, renovarnos, ¿no? Entonces, en ese mensaje nos dijeron, apunta las cosas que simbolizan para ti esa tierra sucia, échalas en la botella y luego ve a un lugar, apártate, piensa en ello, apúntalas y luego llénala de agua que rebose hasta que se limpie, salga el agua limpia. Entonces yo apunté una serie de cosas, pero la cosa que en mi lista estaba como primordial era la pornografía. Y, Dios mío, yo llevo 20 y pico años batallando con esto y dije, ya no puede ser más. No puede ser más en el sentido, yo sé que voy a seguir batallando con la pornografía, porque a día de hoy, y a veces vienen esos pensamientos, ¿no? Pero dije, tiene que haber un antes y un después. No puedo irme de este retiro sin entregarle esto a Dios y sellar esto, ¿no? Y entonces hacemos eso que es simbólico, pero que te ayuda. Claro. Pero para mí eso no iba a cambiar mi vida. Yo soy consciente, eso es algo simbólico, eso no va a cambiar mi vida. Lo que cambia mi vida luego es esa determinación y el conocer cada día más al Señor y el entregarme por completo a Él. Yo sé que eso es lo que cambia mi vida, es dejar que obre el Espíritu Santo. Soy consciente de eso. Pero eso me ayuda, ese ejercicio que hicimos. Sí. Y otra cosa que me ayudó fue que al volver en el autobús, yo me siento al lado de Dixon. Sí. Y entonces tenemos un tiempo muy bueno de conversar y él me comenta, por el devenir de la conversación, del proyecto de Placer Puro. Mira, tenemos un proyecto y estamos hablando sobre esto. Y entonces yo dije, wow, esta es la mía. Esta es la mía en el sentido de, porque yo decía dentro de mí, no me puedo ir de este retiro sin contarle esto a alguien, porque yo necesitaba contarle a alguien que una de las cosas que yo había metido en la botella y que había dicho hasta aquí era la pornografía. Y entonces fue como, wow, qué bueno es Dios, dije dentro de mí, de que hasta el último momento, cuando estábamos ya en el autobús regresando del retiro, por fin pude encontrar a alguien con el que iba a hablar de esto. Y entonces lo hablamos, yo lloré. Y nunca lo habías hecho después. Claro, tú, la única persona que lo sabía era tu pastor, tu anterior pastor. Eso es, nadie más. Wow. Nadie más sabe. Y, y eso para mí fue muy liberador, el saber, el por fin darme cuenta, mira, hay más personas que batallan con esto y que son cristianos y que les pasa y que, no voy a decir es normal, pero en el sentido de, esto pasa, no es una rara avis, no es algo aquí extraño, sucede. No, y sobre todo que el no sentirse juzgado, ¿no? Eso es. Señalado, sino que antes al contrario. O sea, como que te das cuenta que otra persona está pasando por lo mismo y dice, vamos a trabajar juntos, Eso es, esto se puede cambiar. eso es. Qué bueno. Entonces, conecto con él de esa manera, conecto también de esa forma, empiezo a conectar con el proyecto de Placer Puro, ¿no? Y yo llego a mi casa de ese retiro con muchas cosas buenas, ¿no? Estoy cargado de cosas buenas. Y en eso estaba leyendo la palabra y leí una parte del apóstol Pablo que yo nunca había entendido. Ya lo comenté en un podcast, creo, pero yo nunca había entendido. El apóstol Pablo dijo, si algo he de gloriarme, es en mi debilidad. Y yo siempre que leía eso, yo no entiendo por qué Pablo dice esto. Y en ese momento el Espíritu Santo me habla y me dice, debes gloriarte en tu debilidad en el sentido de, a través de esto que tantos años tú has batallado con ello, te ha hecho tanto mal, dijo el Espíritu Santo y Dios, yo esto lo puedo usar para ayudar a otros a salir de ello. Y en ese sentido es gloriarte en tu debilidad, de no esconderlo, no aparentar, sino mira, yo he pasado por esto, yo sufro, yo he peleado con esto, batallo con esto, pero el Espíritu Santo me está ayudando y te puede ayudar a ti también. Brutal. Y entonces cuando yo hago, eso fue lo que hizo clic en Ese mí. clic. Eso fue lo que hizo clic en mí. Yo dije, ahora entiendo. Ahora entiendo todas estas cosas que me pasaron. Ahora entiendo por qué de pequeño me pasó lo que os conté en la charla anterior. Ahora entiendo por qué estuve expuesto desde tan joven. Ahora entiendo por qué tantos años batallé. Porque, quieras o no, eso luego el Señor
lo vas a saber utilizar como una herramienta a ayudar, ¿no? A jóvenes, a niños. Entonces fue brutal eso. Y a partir de ahí fue en esa parte de ser consciente de, bueno, ahora entiendo, hay un propósito de parte de Dios con esto, que yo nunca lo vi así, yo lo vi como algo vergonzoso que tengo que tapar. Mm. Y entendí, no, no, hay un propósito de Dios con esto, que tú lo tienes que contar para ayudar a otros. Y eso me motivó a dejar de hacerlo, que ya era, no, ya no es solo por mí, tengo que dejar de hacerlo porque yo tengo que ayudar a otro. Y si tengo que ayudar a otro, no puedo estar aquí metido y enganchado a esto, ya no más. Y entonces eso me impulsó, ¿no? Y se me fue. Bueno, No, a ver. y, por ejemplo, vale, lo que nos has contado. El Espíritu Santo en ese momento, ¿qué hizo? O sea, porque me imagino que, vale, tú dices que fuiste consciente, ¿no? A partir de ese Sí, versículo, tomaste otra perspectiva, ¿no? sí. De esa debilidad. Pero ahora el Espíritu Santo, ahora mismo, porque me imagino que lo está Sí, sí, haciendo, ¿qué sí. está haciendo en este momento en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho para que cada día tú tomes la decisión de decidir, voy a apostarle por entrar a la Sí, presencia de Dios, porque sé que eso es lo que me va a claro. ayudar? Eh, voy a decirlo de esta manera. El Espíritu Santo a mí me habló muy fuerte a través de la visión de placer puro. Cuando yo me siento contigo y tú me dices, mira, placer puro, tú me dices, a mí me marcó una palabra de alguien que en una conferencia dijo, hay un placer superior. Eso resonó dentro de mí. Hay un placer superior que es relacionarte con el Espíritu Santo, es estar en la presencia de Dios. Yo dije, wow, esto es verdad. ¿Cómo es que no me he parado a analizarlo de esta manera? No me había parado a analizarlo de esta forma. Yo eh, tenía una base teológica muy buena. Yo estudié mucha teología con mi pastor anterior, como era una iglesia pequeña, yo era muy cercano a él, estudiaba mucho con él la palabra. Y eso me dio una base muy sólida de Claro. mi creencia, de mi fe. Ujú. eh, y yo ya había desarrollado un hábito muy bueno de leer la palabra. Pero caí en un error. Leía la palabra como quien lee un libro, como ya como una especie de alimentar el conocimiento. Ujú. Y caí en el error de dejar de leer la palabra, de meterme con el Espíritu Santo, de qué quieres hablarme hoy. Y entonces al conectar contigo, con eso que tú me dijiste, empecé ese hábito de leer la palabra, a leer con ese enfoque de Espíritu Santo, hoy háblame, ¿qué quieres enseñar? Y yo todos los días que leo la palabra, lo leo con ese enfoque. Espíritu Santo, háblame. Y a mí lo que más me ayuda es la lectura de la palabra, más que la oración o más que escuchar una prédica o más que escuchar canciones. Eso es con lo que más yo conecto con el Espíritu Santo. Porque siempre resonó en mí la palabra de Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino renovad tu entendimiento, vuestra manera de pensar. Y cuando mi pastor, el anterior, me enseñó que el arrepentimiento no es simplemente, oye, tú lloras y te arrepientes y estás triste, sino que el arrepentimiento es cambio, en el original es metanoia, cambio Mm. de Mentalidad. mentalidad y cambio luego a través de que tú cambias tu mentalidad y cultivas tu mente, eso te va a llevar a cambiar tu manera de. Claro. Sí, es lo que hizo Jesús, ¿no? Con la mujer, Eso ¿no? es, Que todo el mundo la quería apedrear, ¿no? eso es, Que le dijo, ¿no? Tus pecados son perdonados, pero vete y no peques más. Ese no peques más es una claro, decisión radical eso que es. ella en ese momento tenía que tomar. Claro. Entonces, ese caminar diferente, como el Espíritu Santo está trabajando conmigo, es todos los días, yo leo su palabra, habla conmigo y eso me ayuda. Y yo entro en ese disfrutar de ese placer superior, que ya no, que sí me han venido a veces pensamientos, sobre todo cuando he estado solo, de ver porno. Pero si no es que me pongo a leer la Biblia, entonces es que reflexiono y pienso, Dios mío, tengo una responsabilidad tan grande, estoy en el equipo de placer puro, he Mm. conectado con esto, tengo que ser íntegro. No me puedo permitir y hablo conmigo mismo, pero ya no es esa batalla como antes la percibía, que era un quiero y no puedo. Ajá.
es que antes era 1 kilo y no puedo, y ahora no lo veo así. Ahora me digo a mí mismo, y el Espíritu Santo habla conmigo, no te puedes permitir, Claro, pero porque necesitas ayudar a otros. Hay un propósito detrás de esto. Claro. Y entonces eso es lo que me da fuerzas. qué bueno. Encuentro fuerza ahí. Ya no es como antes de... Yo encontraba fuerza en mí. Claro. Como simplemente era aparentar y cuidar que nadie... Entonces entrabas en un... Bueno, y como nadie me ve. Pero no, ahora la gente me ve. Ahora saben que soy un placer puro. Yo tengo que ser íntegro. Hay un motivo mayor. Eso es. Qué importante es el propósito, ¿no? Eso es. Porque si te das cuenta de lo que tú dices, o sea, cuando tu vida carece de propósito, todo lo que estás haciendo como que no cobra un sentido. Me da igual, básicamente. Eso es. Exacto. Pues si nadie me da igual. O sea, soy uno más de Sí. todos los que consumen porno. Pero cuando te encuentras con la realidad de que Sí. lo que estás haciendo puede tener un impacto mayor, es, no estoy, es algo más grande. Una cosa que quiero comentar que Sí. no he dicho es, también me ayudó mucho todo el contenido que me compartiste de libros, de literatura, ser consciente del problema del porno. Yo no era consciente en ese sentido de él. Yo era consciente a nivel espiritual, del problema del porno. El Espíritu Claro. Santo me decía, pero yo no era consciente de tantas consecuencias negativas en la mente, Y a nivel y emocional, Cognitivo. vivo. todo esto que genera el porno. Y eso también me ayudó un montón, Mm, porque, o sea, al final es como cualquier otro vicio. Por ejemplo, cuidamos nuestra alimentación. ¿Por qué cuidamos nuestra alimentación? Porque estar bien. Mm. Cuidamos no ingerir alcohol. Cuidamos el no fumar ni cigarrillo, ni drogas, ni nada de esto. ¿Por qué? Más allá de que el Espíritu sí, pero el Espíritu Santo nos habla, ¿ok? Que somos conscientes de que eso no es bueno para nuestro organismo. Y el porno es lo mismo. Y yo no era consciente de esto. El porno era una cosa de liberarte sexualmente, de Está, desbordarte. Pero yo no pensaba que, oye, todas las neuronas que estoy ahí atacando y el exacto. sistema nervioso y todo lo que me está afectando. claro. No pensaba en eso. En esta Brutal. semana estaba leyendo algo, ¿no? Que decía, porque ya cuando, que tú decías lo de la alimentación, cuando tú te comes una pizza, tú la disfrutas, ¿no? Pero cuando ya te llenas, ya está bien. O sea, ¿qué pasa si tú le sigues metiendo y metiendo y metiendo pizza? Pues, ¿qué va a pasar? Claro, O sea, sin digestar, te vas a enfermar de todo, ¿no? O sea, con el porno es igual y peor todavía, porque tú crees que con esa pequeña dosis que consumes, crees que tú tienes el control y dices, no, yo no consumo más. total. Qué bueno. Qué bueno, Juli, todo lo que nos has Sí. comentado. Y, perdón, ¿Quieres decir otra cosa? sí, Sí, pero dale, quiero dale, decir dale. algo y es dirigirme a supuesto. los que nos Muy están bien. escuchando. Por supuesto. Lo hemos comentado en otros podcasts, pero yo lo quiero decir, nunca está. Y no hay motivo para avergonzarte de esto. O sea, puedes tener vergüenza de sí, situaciones, pero no de abrirte y ir a alguien de confianza y decirle, mira, yo estoy batallando con esto. Y nunca es tarde para hacerlo, porque yo lo he vivido, yo he estado muchos años peleándome con esto. Yo llegué a un momento que decía, no encuentro salida, no voy a salir, me sentía horrible conmigo mismo y pude tener ese reencuentro con el Señor a través de Placer Puro, a través de haberos conocido también. Y nunca es tarde. Y te animo a ti que nos escuchas a que puedas buscar esa ayuda. Eh, Hemos insistido con esto, pero lo tienes disponible. Hay un formulario de contacto, lo hemos habilitado para esto, Ujú. para que Exacto. tú puedas abrirte. Estamos deseosos de escuchar tu historia, no te vamos a señalar, no te vamos a juzgar porque hemos pasado por ahí Así es. y queremos ayudarte. Si tú te abres, queremos acompañarte, ¿no? Y quiero que todos los que nos escuchen lo sepan Sí. que queremos ayudarles, ¿no? Y Qué que ese bueno. es el propósito el que tenemos como equipo también. Brother, te Qué quiero dar las bueno. gracias de verdad porque creo que ha sido muy desafiador tu historia. A mí personalmente me ha llegado al corazón. Nada, simplemente te quiero dar gracias, No, de verdad, por poder Gracias. abrir tu gracias corazón a y vosotros porque, ya os digo, conectar con Placer Puro fue el gran catalizador para mí. Qué bueno, Juli. Todo lo que has dicho, al final yo creo que
Nos falta aún la perspectiva de Dixon, ¿no? Pero he visto muchas similitudes entre tu testimonio y el mío, ¿no? Quizá cuando ya cuentes tu parte, podremos llegar a un final de conclusiones Exacto. de qué cosas bueno. hemos visto en los tres, ¿no? Y así poder llegar a, digamos, a un común divisor, como quien se dice, ¿no? Sí, sí. Entonces, Juli, nuevamente agradecerte por todo lo que has contado, por abrir tu corazón. Como decíamos previamente, esto lo hacemos con la intención de que tú puedas darte cuenta de que no estás solo, aún estás a tiempo. Entonces, para nosotros es súper gratificante que esto lo puedas entender y lo puedas todo llevar a cabo, ¿no? Quizá más adelante te daremos más herramientas de cómo buscar a alguien con el que te puedas abrir tu corazón, rendir cuentas, con el que puedas, digamos, llevar un proceso, ¿no? Sí. Exacto. Por ahora vamos a terminar esta serie, que es de episodios de testimonios, y más adelante veremos lo que se viene, ¿no? Eso es. Por hoy, yo creo que este ha sido el final del segundo episodio del testimonio de Juli. Nuevamente, gracias por estar ahí. Te recordamos, no te olvides suscribirte, apoyarnos en YouTube, en Spotify, seguirnos en todas las redes. Y no sé si tenéis algo más que decir. Nos vemos la próxima semana con una serie, bueno, perdón, con un episodio de la serie que se ha hecho Así es. esperar para nosotros, porque nosotros también, y estamos deseosos de escuchar la historia de Dixon. Vale. Así que para la próxima Estoy nervioso semana. desde ya, ¿eh? Lo mejor para el final, como quien dice. Así que nada, familia, nos vemos. Te mandamos un fuerte abrazo. Te queremos mucho. Chao. Chao, familia. Chao.